Bien, gente. A ver, no sé. Tratemos de hacer lo posible en estos 50 minutos. ¿Cómo vienen? Bauti, ¿vos tenías problemas con tu código? ¿Puede ser? Sí, era mi código el que andaba mal. Así Sí. que, sí. Que era también que le habías cambiado el signo al último paso en algún momento, ¿o no? No, no sé, agarré el tuyo y lo pasé. Perdón. Está bien, pero igual está bueno revisar a veces esos errores y ver qué faltó. Sí, no, Eh, algunas veces tuve problemas con la función de givens, tipo el given solo. Y varias veces la mm, tuve que cambiar, así que creo que ya con eso, ¿no? Ahora sí me da siempre bien y bueno, mm, era cuestión de ver. joder. Sí, sí, el Gibbs puede ser un poco molesto a veces de hacer, pero lo bueno es que podemos copiar el que tiene Damián y listo. No es una rutina que necesitamos hacer desde cero. O sea, podemos usarla como un Lego para terminar de hacer el castillito. Em, así que nada drama con eso. Ok. No sé, quedaron algunas dudas colgadas del 5. Pues ya deberíamos estar arrancando con el último. Bajo el último, con el anteúltimo en teoría, el 6. No sé si no está subido en el Classroom, ¿no? Lo tengo que subir en el Classroom probablemente también. Sí, lo tengo que subir en el Classroom. Ok. Lo subo más tarde al Classroom, pero mientras tanto, como siempre, pueden usar el repositorio. Eh, al final no llegué a hacer una introducción. Incluso creo que del último ejercicio lo pasé muy rápido, pero vamos a, vamos a hacer eso. Ya que estamos. A ver, ahí está. Bueno, los proyectos, la verdad que tuvimos mucho más interés del que habíamos sondeado al principio, eso está bueno. Vamos a tratar de hacerlo lo más equitativo posible la repartija. Em, bien, para el práctico nuevo, eh, aunque voy a mover la pantalla para tener el chat a mano, cualquier cosa. Em, en el práctico nuevo vamos a ver todo lo que es de métodos iterativos. Creo que ahora en el teórico están terminando gradiente conjugado, ¿puede ser? O algo por ahí. Empezamos a ver para sistemas indefinidos la proyección unidimensional y falta la de muchas dimensiones. Ah, bien, bien, bien. Entonces, lo que queríamos hacer ahora para toda esta parte de métodos iterativos, el primer ejercicio es hacer, no sé, no necesariamente a mano, si quieren lo pueden hacer a mano también y probar cómo les queda, pero lo podemos hacer con la compu, hacer un par de iteraciones del método Jacobi con la formulación matricial em, y graficar los puntos, graficar cómo va avanzando básicamente la solución. Y bueno, como el sistema es chiquito 2x2 le podemos sacar la solución exacta y podemos comparar con eso. ¿Sí? Esto es como para entender un poco qué va haciendo Jacobi. El segundo es de implementación. Probablemente ya si vienen de numérico 1, algo de esto ya lo tengan o muy cerca. Yo quiero consultarte en el de Sí, Gauss-Seidel. sí. En el pseudocódigo, o sea, tengo una duda. O sea, sí lo hice, creo que me salió bien. Mm, Pero tenía una duda y en el pseudocódigo lo hice distinto en un paso. Por eso, pero después lo ajá. vemos si quiere. Ok, dale, lo O sea, vamos a... cuando guarda el X más. Ajá. Ok, ahí lo vemos. Eh, de vuelta, como decía, el ejercicio 2 es implementar la función, las dos funciones, la de Jacobi y la de Gauss-Seidel. Eh, que no me acuerdo, me parece que sí las hicimos en numérico 1, ¿no? Sí le hicimos, pero el pseudocódigo que habían dado en numérico 1 era bastante
poco amigable, entonces Sí. hacía con la formulación matricial directamente. Sí. Lo bueno que ahora si aprendieron la forma matricial, como que todo es mucho más lindo, ¿no? Porque queda muy bueno lo de ver la diagonal, la parte triangular superior y además aprendieron que muchos de estos métodos iterativos se generan a partir de eso, ¿no? De jugar un poco con la parte matricial con la forma matricial. El tercero es teórico, un poquito más cuentoso. Si tenemos una matriz simétrica definida positiva, nos define la norma esa ya a la que estamos acostumbrados o la que aprendimos hace un tiempo. Y la solución de ese sistema lineal, hay que calcular el gradiente de esas tres funciones y concluir que son iguales excepto una constante. Ese si quieren después podemos hacer al menos uno. El 4 es también teórico, que si tenemos una matriz simétrica definida positiva y la generamos por el método de Gastinel, a partir de un x0 hay que demostrar esa desigualdad. Creo que es más o menos directo, una vez que recordemos cómo es la sucesión generada por el método de Gastinel, que yo nunca me la acuerdo, así que eso podemos ver de última, volver al teórico. Implementar los métodos de Cauchy y de Gastinel, con la misma estructura, ¿sí? De la de entrada y salida del ejercicio 2, o sea que necesitamos que tengan un A, un B, un X0 inicial, una tolerancia y un máximo de iteraciones. Vamos a tratar de que todos tengan la misma estructura, más o menos todos estos algoritmos que hagamos iterativos. En el 6, este también es teórico, ¿no? Que hay que considerar un método iterativo creado de esa manera, con una minimización, y hay que demostrar que la sucesión generada coincide con la que se genera por el método de Jacobi. En el 7, nuevamente teórico, demostrar que las direcciones A conjugadas en una matriz simétrica definida positiva son linealmente independientes. No sé si eso lo hicieron en el teórico o algo parecido. No sé si ya contaron ese hecho en el teórico o lo tienen que demostrar solamente acá. La verdad no te sé decir, no me acuerdo. No hay problema. En el 8 hacemos la implementación de gradiente conjugado, la misma estructura de entrada y salida del ejercicio 2. Para el ejercicio 9 vamos a armar esa matriz que les mostró Damián en uno de los ejercicios de calor. Vamos a armar una función para generar esa matriz, entonces les muestro un poco cómo vamos a ver que si tenemos un lugar, un cuarto cuadrado, 0, 1, 0, 1, podemos definir una grilla cuadrada y hacemos las aproximaciones de la derivada de una función que en teoría sería continua ahí adentro y tratamos de resolver la ecuación diferencial haciendo álgebra lineal. Y lo que tenemos que armar acá básicamente es, vamos a jugar un poco con las matrices sparse. No sé si vieron código de matrices sparse, creo que sí, también un poco. Pero vamos a generar nuestra matriz relacionada con el problema de la ecuación del calor como una matriz esparsa, ¿sí? Porque tiene muchos ceros, como habrán visto quizás en el teórico. Después, y los últimos ejercicios, el 10 de vuelta es teórico, muy similar a lo que teníamos en el 3, creo que era, en el 2. Al 3, sí, sí, 3. Y en el 11, 2 y 13 son de implementación. Hacemos el sol residuo mínimo, el método de Arnoldi y el GMRES. Entonces, GMRES todavía no llegaron a ver, ¿o sí? Creo que no. Bien. Claro, si están haciendo gradiente conjugado, claro, todavía nos faltaría un poquito. Van a ver probablemente estas tres cosas juntas. Residuo mínimo, Arnoldi y GMRES. Y que con eso estaríamos. Pero bien, no sé, ¿alguien ya pudo encarar un poco? Supongo que ahí Claudio estuvo haciendo Jacobi Gauss-Seidel. Si querés, le hacemos una revisión al código.
Yo hice los primeros dos nomás. Bien. Vi el tercero y bueno, hasta aquí llegué, dije. Ujú. Pero Sofi está en el 2, bien ahí. Em, ¿El resto de gente pudieron agarrar algo? ¿O tanto el uno hizo el 2, uno está en el 0, Nata, bien, no hay problema. Todavía no arrancamos, no hay drama. Em, bueno, ¿quieren que arranquemos? Capaz que podemos arrancar viendo de vuelta el código de Claudio y irlo juntando con lo que vimos en el teórico. A ver, voy abriendo el Classroom para ir agarrando y cuando quieras mostrar pantalla nomás, Claudio, estamos. Bueno, La clase del 13, ¿no? ¿Vieron Gauss Seidel y Jacobi? no me acuerdo. Ahí estoy revisando. Sí, gracias. Bien, joya. Método de separación. Bien, listo, ya lo tengo a mano. Ok, dale, Claudio. A ver. Estás muteado, por las dudas. Ah, perdón, la Está bien, costumbre. está bien, está bien, está bien. Bueno, aquí Sol Jacobi. Ujú, Creo que bueno, tiene la entrada de la matriz, el vector B, el ujú, vector para comenzar la iteración, el error y el número de iteraciones. perfecto. Ujú. La matriz era cuadrada, ¿que no? Sí, Sí, bien. sí. Bueno, calculo el n, me fijo que si en la diagonal no existe ningún cero, Mm, ujú, y bueno, ahí imprimo, hay al menos un cero en la diagonal. ujú, Y ujú. cálculo de U y L, creo que están bien calculados. Mm, ok, vamos entonces por partes, ¿no? Tengo la Cuando diagonal, hacemos, sí, que no, eso creo que cuando, sí está bien. claro, para Jacobi, eh, Ajá, claro, siempre para estos métodos lo que pensamos es que la A es una suma de tres matrices, ¿no? La claro, L es la D, o sea, la D que es la diagonal de la matriz A, la L que es la subdiagonal, todo de la subdiagonal para abajo, y la U que es todo de la subdiagonal para arriba. ¿Sí? sí, Bien. Entonces, de ahí lo que se arma normalmente son una M y una N que nos van a dar nuestras iteraciones. Y claro, el de la M, el de Jacobi, la M es la diagonal solamente. claro. Y la N de Jacobi es menos L menos U. Bien. Bueno, Bien. aquí y, genera una matriz inversa de D, o sea, de ceros, y ahí Ujú, después voy guardando la inversa. Y bueno, este hizo con la inversa, o sea, la modifiqué para guardar uno sobre, ujú, hice un for, y bueno, ujú, ahí se me lo va guardando. ujú, Y esto ya viene a ser del método, o sea, B, guardo en B el producto entre la inversa y el mismo B, o sea, el B con el que comienzo, el B de entrada. o sea, el X0. No, No, perdón, el B, sí. Bueno, el bien. B. Ujú, Después tengo bueno, también hago el A, como me piden el pseudocódigo, que es la inversa con la suma de L más U, producto. ujú, ujú, Y bueno, aquí empiezo con el for. El for de máximo de iteraciones M. ujú, Calculo el Xmat, ujú. B menos A por el X0. Calculo la Sí. norma y bueno, le pregunto si la norma es menor que el error.
Si es menor, llegamos a que falta a la solución y que me imprima el número de iteraciones. Ajá. Eh, Termino, caso contrario, bueno, no puse el else, directamente puse el cambio si caso de que no sea no se cumpla que sea menor. Ahora el X0 le llamo, o sea, mi X más ahora va a ser el X0, el último, y Sí. vuelvo a empezar. Y bueno, Bien. retorno el último X más. Bien. No sé si quieres ver la prueba, aquí la tengo. O sea, ese te estaba funcionando, pues se ve bien. Sí, sí, no calculo norma. Ujú. Gente, ¿alguien se perdió siguiendo el código de Claudio? ¿Alguna consulta que tienen? Algo que no les pueda convencer o Sí, necesiten explico muy rápido. convencimiento? Ah, tranqui. Yo tengo una pregunta así Dale. como de implementación. Ujú. Cuando hacemos, por ejemplo, el B y el A, que es de inversa arroba L más U, qué sé yo, ¿hay alguna, Sí. ¿hay alguna forma más rápida o más económica de hacerlo? ¿O Em, sin hacer un producto matriz vector, eso? ¿O sí, a ver ahí. Eh, lo que de sepamos siempre. hacer nosotros? Lo de siempre, primero que funcione, después lo vemos a eso. Pero hay una Claro. cosa que pueden hacer, es que si solamente se guardan la diagonal y hacen uno sobre la diagonal, eso les da un arreglo, que es lo que necesitan, y para aplicarlo solamente tienen que hacer el producto por ese vector. O sea, si por ejemplo, O si sea, vos hiciéramos, decís que si yo hago, por ejemplo, si hiciera d igual a np.diag de a, y después lo que hago es puedo redefinir a b como 1 sobre d por b, así de esta forma que estoy escribiendo ahí en el chat, eso funciona. Claro, pero no te ah, hace mira, falta tener la matriz o no, simplemente con tener la diagonal como un vector, sale. Exacto. O sea, esto sería ya cuando nos ponemos acá en el borde de hacernos eficientes. O sea, así como está, primero me gustaría si así como está alguien tiene dudas de eso, del código que hizo Claudio. Es una buena consulta lo de hacerlo eficiente. Primero quiero igual que veamos si lo pueden seguir, si lo pudieron seguir, y después podemos ver qué mejoras hacerle. claro, claro, no lo sabía eso. No, está bien. Eh, eh, Estamos para aprender. Pero creo, creo que más o menos es seguible el código que hizo Claudio, porque además es similar, es bastante similar a lo que tenemos ahí en el pseudocódigo. Entonces, Sí, yo lo sé, piel de la letra. claro, entonces ahí estamos joya. Entonces eso así como está funciona. Podemos correr el test si querés. Dale. Bueno, yo lo que hice, no calcular la norma, sino sé la diferencia. Ujú, ujú, Una matriz 3 por 3 y bueno, el ujú. X0 de ceros nomás. Está. Y bueno, puse un error y un número Ujú, finito de iteraciones. ujú. Pero lo bueno es que normalmente si hacemos una random en la diagonal probablemente no haya ceros. No, Y ¿qué pasó? estás Vamos a seguir. corriendo. Ah, pasa que estás corriendo el otro, ¿no? Hacia el de arriba parece que está. No, aquí tengo problema, le cambié el nombre. Ah, ¿Cómo lo puse? Sol. sí, igual parece que se te está yendo el otro, ¿no? Hay un print ahí. Por- Uy, ¿qué pasó? No me daba así. A Eh, ver, no sé ¿Tenemos qué. tenemos alguna necesidad para que converja Jacobi? Ayer me ¿Tenemos, salía bien. tenemos condiciones necesarias para que converja Jacobi? ¿Se acuerdan? Gente del teórico.
Lo que me acuerdo Ya. es que la matriz sea diagonalmente dominante, pero creo que eso es Ahí me complicado de salió, no sé por comprobar. qué. Mira. No, eso es más 30. Ah, qué Se está pelota. yendo muy lejos. Sí. No sé qué error le mandó entonces. Tienes razón. No creo que necesariamente sea un error. Me parece que es un tema de la estructura de la matriz, de cómo se ve. Eh, yo, por ejemplo, le sumaría una identidad a la A. Probablemente si Bien. le sumamos una identidad a la A, a lo último. No, ahí no. O No. sea, en tu test. En tu test, Mm, si le sumamos una identidad a la A, estás muy cerca de esa diagonal dominante, así que capaz que podemos hacer algo así. Es como que no funciona. Sabemos que Jacobi, como decía Javi, necesitamos que sea diagonalmente dominante para asegurar que converge. Puede llegar a converger si no lo es, ujú. pero no sabemos. O sea, para cualquier matriz aleatoria no sabemos si eso es verdad. ¿Eh? Entonces, una cosa que podemos hacer es eso que estás haciendo, Bien. o algún múltiplo, algún otro múltiplo de la identidad, pero capaz que con eso estamos No, bien. me había olvidado de ese pequeño detalle. Ahí Ahora está. sí creo. Ahora sí estamos bien. ¿Sí? Eso. Y si se fijan, hicimos 42 iteraciones para llegar a ese error. Claro, yo le A ver. puse 50, le puse. Ajá. Ujú. Sí, sí. O sea, le toma bastante Jacobi, ¿no? Es como, Ujú. le cuesta un poco. Bien. Eh, pero bien, eso está bien. Está bueno. Listo. Si uno se pone a pensar en qué cosas hacer para hacerlo más eficiente o cosas por el estilo, está esto, lo que hablamos de hacer el vector diagonal directamente y trabajar con eso. Tenemos, acordate que Ujú. si haces triu y le pones un -1 o un 1, no necesitas hacer restarle la diagonal, cosas de ese estilo. ¿Cómo? Acordate que la función triu y la función Ujú. triL de NumPy, si vos le das Sí. un argumento extra, le podés decir si querés agarrar desde la subdiagonal y no la Ah, parte triangular. Pero son cosas que lo claro. primero importante es que ande. Una vez que anda, lo tratamos de De ahí mejorar. le cambio de detalle. Sí, está Sí, muy bien. no sé, Bien. muestro el otro código. ¿Vos te habías trabajado con Gauss Seidel? Sí, también lo A ver. hice. No sé. Pero me habías dicho que te habías trabado en alguna cosa. Sí, va, o sea, lo hice, pero tenía un, o sea, no, lo hice, cambié una cosa del pseudocódigo porque ahí me pedía que guarde Ujú. el X0 en el X más antes de entrar en el for. Eso nomás. Bien, Bueno, bien. toda esta primera parte es la misma de Gauss-Seidel. O sea, le doy nombre a D, U, L. Ujú. Bien. Pensemos un poco primero entonces ahora, ¿cuál es la Ujú. diferencia entre Gauss Seidel y Jacobi? Eh, la M de Gauss-Seidel era L más D, ¿no? Exacto. Y N Bien, era igual a menos U. bien. O sea que, digamos que la M de Gauss Seidel es la parte triangular inferior de la Ujú. A, ¿sí? Y la otra es menos la parte triangular superior desde la subdiagonal, desde la supradiagonal, sorry. ¿Sí? Bien. Bueno, Bien. hasta aquí, el B y el A lo define igual. Ahí entraba en duda yo, pero Ujú. lo definía parecida, o sea, la misma forma que Jacobi. Aquí es donde cambia, o sea, Sí. bueno, ahí en el pseudocódigo el X0 lo guardaba en X más. Yo hice otra cosa. Al X0 lo guardo en un X, ¿no? Podría haber puesto X tilde, no sé. Y Ajá. genero un X más de ceros. Ujú. Entro en el for, bueno, ahí tenía dos un for k y un for i, o sea, porque iba elemento a elemento en Gauss-Seidel. Ujú. Entonces, para cada elemento de x más le voy cambiando y multiplico aquí la fila, no, la columna y, no, a ver, sería la fila y, o la columna.
me confundo a veces. Estoy en la fila I y toda la columna, ¿no? Estás en la fila I, sí, es toda la fila I. Ajá, claro. Y lo multiplico al vector X, que sería mi X0 inicial. O sea, Ujú. hago BI menos A de I, toda la columna, por el X. Creo que no, toda la fila. A veces me pierdo con los puntitos. Está bien, es toda la fila. Como Bien, tenemos en el pseudocódigo, es toda la fila. Ujú. bien. Eh, bueno, la norma está por fuera del for del I. Calculo la norma. Vuelvo a preguntar si la Ajá. norma es menor que el error. En caso de que sea, llegamos a la solución y imprimo la iteración. Ujú. Caso contrario, al X que aquí al principio le llamo X más y vuelvo a Ujú. empezar. Ujú. Y bueno, cuando termine, retorno el X más, la solución. Ujú. No sé cómo lo ves. Bien. Creo, o sea, se ve bien, pero ¿por qué tomaste esa decisión de llevar el Porque, X más a otro lado? como otro lado, aquí. Claro, esto de crear un X y un X más. Porque como que no lo podía, o sea, no sabía cómo. Si hago, a ver, si hacía esto, Sí, o sea, más. Bueno, aquí hacía todo lo mismo, sí. sería X más, ¿no? Ujú. Y bueno, en caso de que no sea el X más que estoy buscando, yo no sabía, llamo X más igual a X más, no sé. Por eso, ¿me entiendes o no me entiendes? Sí, entiendo. O sea, volver a empezar de nuevo. En realidad ahí decía el X más lo vuelvo a llamar X0, creo, no me acuerdo en el pseudocódigo, algo así. Mm. Y como que el X0 es el que tenía al principio. O sea, eso me hacía ruido, no sabía cómo. Eh, claro, igual creo que ahí estamos perdiendo otra cosa, Ujú. que, que es como que esto se está actualizando en vivo, ¿no? O sea, a medida que Claro, cambiaste la primera fila, ajá, cuando cambias el primer elemento de X, en realidad eso ya lo tenés que usar claro. para multiplicar por la segunda fila de A. Y eso lo estás perdiendo al hacer esto, Bien. ¿sí? Entonces tendría que Entonces, ir actualizando aquí también. A ver. o sea, está bien, eso está joya, justo como lo cambiaste, está joya. Lo que sí habría que Bien, hacer probablemente, y lo que sí tenés razón, es que lo que te conviene hacer es, antes de hacer ese for, o sea, entre los dos fors básicamente, sí, guardate el vector que vos querés comparar después. bien, O eso sea, también te guardás pensaba. el primer X más y después en otro lugar, en un X0 o lo que sea, O sea, le pongo X tilde, por ejemplo. claro, X tilde igual al X más. Ujú. Y entonces Y, ahí comparas, a eso está bien, porque eso es lo que te está pidiendo, que el X más lo modifiques y lo reuses. Pero lo que tenés que preguntar entonces en tu norma es X más menos X tilde. Así que es el que vos bien, guardaste antes para hacer la comparación. aquí. Sí. Y en realidad con eso ya estás. O sea, la línea Y 70 esto lo no debería, dejo no nos sirve. bien. ¿Sí? Porque si no, ahí lo que estás haciendo es como que otra vez estás reiniciando el X más como X0. Claro, En este caso, eso es lo ¿sí? que pensaba yo cuando veía el pseudocódigo. Ujú. Ahí Entonces, estamos entonces. Sí, claro, con eso vos terminás con un X más. Y si no llegan a ser, si no llegan a estar cerca el X más con el X tilde, empiezo de vuelta. Guardo en el X tilde mi X más viejo, actualizo el X más, lo comparo con el X más viejo. Y bien, así. ¿Sí? ok. Entonces, ahí voy a copiar todo, aunque no va a haber problema, creo. ¿Teníamos algún requerimiento para que Gauss converja? Era más o menos mismo que Jacobi, ¿no?
Supongo que también tiene que ser dominante. No sé, Ujú. no me acuerdo. Sí. No, algo no me gusta aquí. Ah, mi prim. ¿Cómo? Algo creo que está fallando, digo. Que llegamos a la solución en k igual a 0. Eh, Sí, no sé por qué. ahí probablemente lo que haya que hacer es copiar. Hacer un x tilde va a ser igual a x más punto copy. Por fuera del if. En el 62, en la línea 62. X más. Ah, al revés. Eh, no, a ver. No, está bien. Está bien, Ahí está. pero lo que voy a necesitar es hacer una copia del x más. Hacerte un copy. Probablemente lo que esté pasando acá es que estás Ah, modificando dos veces lo mismo. Y por eso. pues. Y creo que por eso estamos haciendo trabajo, menos trabajo. Ahí está. Ahí está. Joya. ¿Por qué me sale dos iteraciones? ¿Eh? ¿Por qué me sale dos No, es que iteraciones? estás corriendo dos veces, ¿no? Estás corriendo Jacob y después estás corriendo González. No, pero Sí, lo estás ah, corriendo. aquí, ajá. Claro. En la 38 estás pidiendo. Ujú. Aunque bueno, ahí podía comparar. Ah, no, no son la misma matriz. No. Ahí está. Pero sí, aquí llegan menos iteraciones. Ujú. Joder. ¿Pudieron seguir, gente? Acá tuvimos que hacer un poco más de ingeniería, ¿no? Sí, siempre me complicaba más la vida. Sí, acá, como estamos haciendo modificación coordenada a coordenada del X, hay que hacer una copia antes, si es que lo vamos a guardar en otro lado. Pues si hacemos X tilde igual a X más, como habíamos hecho antes, ahí nos permite modificar las dos cosas al mismo tiempo y eso no es lo que queríamos. Agus preguntaba si uso la D así. Como D igual a np.diag de A, ¿cómo reescribiría A? Eh, ahí ¿Estabas viendo el código? estoy viendo. np.diag. Creo que en vez del producto. Ah, eso no da. A ver. ¿Y si haces 1 sobre D entre paréntesis? Por las dudas que quiera hacer las dos cosas. Pero hay 1 sobre D, ¿no es un vector o cómo es? 1 sobre D es un vector. Y no lo puedo multiplicar por una matriz o sí. Esa es la magia a veces de NumPy. Pero aquí, no sé si está preguntando un código o. No, no, no. Está haciendo una pregunta aparte a vos. Ah, De definirlo de otra forma al 1 sobre D. sí, a mí también me complica verlo de otra forma. Eso lo podemos. Capaz que nos sirve probarlo en vivo y en directo. A ver, ¿querés dejar de Va, compartir, Claudio? Y yo. es más porque en un momento Bueno, yo quise hacer lo mismo con una matriz Sí. para hacer 1 sobre D y en todo donde iba 0 me ponía inf. Que no sé si eso es problemático o no, pero me lo ponía. Sí, como que NumPy, si divide por 0, a veces te lo tira como inf. te mando Eso. el código por Gmail. Igual creo que vamos a hacer esto sin código. Dale. Sin el código de Jacobo Seidel. No, No te da pero tanto. pregunto para Sí. subirlo después o no sé. Después lo Tranqui. vas a seguir. Dale, pásamelo después si querés.
Dale. Entonces, vamos a probar. Vamos a hacer algunos experimentos. A ver qué saltos pega. Em, supongamos que tenemos la matriz. La matriz, ¿no? Vamos voy a hacer la siguiente matriz, que son todos los números desde el 0 al 9, al 8. En esta matricita, ¿no? Si nosotros hacemos la diagonal de eso, em, sorry, esto es la diagonal, ¿no? ¿Y qué pasa si yo ahora la quiero multiplicar a izquierda por la matriz que son todos unos? O esta matriz. Yo, si yo quiero multiplicar a izquierda la diagonal solamente de la A por la matriz B, debería poder hacer esto. Bien. Y esto no es la multiplicación a izquierda, ¿no? Exacto. Esta no es la multiplicación a izquierda, pero esto tampoco. ¿Cómo era? Ah, entonces sí, está bien. A ver, espérame un poquito. Hay una forma de hacer esto que no me lo acuerdo ahora. Porque la otra, si no, es... Básicamente la traspuesta de esto es lo que yo quiero, pero justo ahora para este caso. Entonces, quiero dejarlo de una forma que no sea tan fea. Hay una forma de hacer esa premultiplicación. eh, por lo visto, no era la forma que yo pensaba. Pero, ¿qué estamos tratando de hacer? Queremos tratar de, en cierta forma, hacer más eficiente la premultiplicación por la matriz diagonal. Entonces, lo que hacemos es, ¿qué pasa si yo agarro esta D, que en teoría nos representa la diagonal de esa matriz A? Y si yo hago 1 sobre... Bueno, ahora la D va a tener que tener un número más. Vamos a hacer que la A sea los números del 1 al 9, mejor. La 1 sobre D es ese vectorcito. A nosotros nos gustaría que hacer este producto por una matriz B que es linda, digamos, o sea, básicamente que sabemos que si yo le premultiplico 1 sobre D a la B, me debería dar esto por 1, esto por 0,2 y esto por 1 sobre 9. ¿No? Eso es lo que nos gustaría que nos dé. Pero si yo hago esto, 1 sobre D por 9, lo que hace en realidad es como que lo multiplica a derecha. ¿Sí? Entonces, hay una forma. Es como muy triste tener que hacer esto, ¿no?
pero hace el trabajo. Em, Así que ahora tendría que revisar cómo hacerlo más eficiente a eso. Pero una cosa que sí tiene de importante el manejo de memoria en NumPy o en cualquiera de estas librerías de álgebra lineal es que transponer es una actividad que no cuesta casi nada en relación con cualquiera de las otras operaciones. Así que digamos que esto da lo que nosotros queríamos. Sí. Eh, no es muy elegante, no lo es. Les voy a buscar una, les voy a buscar una forma porque hay una forma, creo que es, hay que usar otra función, pero, pero es básicamente esto lo que habría que hacer. Esa sería la forma, digamos, estamos aproximados a la forma más eficiente de hacer la inversa de la diagonal por premultiplicar por la inversa de la diagonal. ¿Sí? No sé, Sofi, ¿lo pudiste seguir al final? Está. Ajá. Y de vuelta lo que habíamos dicho es que si nosotros tenemos esta A, podemos hacer a np, perdón, np.triu de A con el -1, perdón, con el 1, sorry. El triu de A con el 1 nos da todo menos la diagonal, que era lo que queríamos conseguir, que esto para nosotros va a ser normalmente la U, ¿sí? Y hacer np.triL de A con el -1 nos da toda la parte triangular inferior de la A sin la diagonal. Esto para nosotros es el famoso L. Entonces, en teoría, nosotros acá tendríamos el L, el D y el U. Y estos son los que, con los cuales deberíamos trabajar normalmente con Gauss-Seidel y con Jacobi o cualquiera de estos métodos iterativos que son métodos por separación. Yo no me acordaba de esas formas, sino Nada, así. es que está bien, hay que acordárselos. O sea, lo importante Igual es. lo voy a poner en uno de los métodos. Sí, o sea, está bueno tenerlo, está bueno tenerlo, porque capaz que nos puede ser útil en algún momento, pero digamos que en esta materia no nos interesa tampoco tanto que sean los más eficientes. Importante es que funcione el código. Pues tampoco estamos trabajando con problemas súper grandes, como han visto. Eh, Así que lo que más nos preocupa a nosotros es que sepan aplicar los métodos, que sepan, que puedan pasar lo mejor posible de pseudocódigo a código, no que sea lo más eficiente. Si después funciona y lo quieren hacer más eficiente, podemos charlar de muchas maneras de hacerlo. Como que ya yo tengo un poquito de experiencia en eso y lo vengo, a veces me toca hacerlo por laburo, tratar de hacer más eficiente un código, así que tengo algunas técnicas que a veces se puede aplicar. Em, pero bien. Entonces, eh, no perdimos a nadie en el camino, quizá haciendo la parte de Jacobi Gauss-Seidel. Creo que más o menos estaba entendible y era más o menos sencillo de seguir y quizá teníamos la ventaja de que lo habían visto en numérico 1, así que capaz que cierto, re- cierto recuerdo estaba ahí por la cabeza. Em, Así que, no sé, tratemos de hacer el 3 Dale. o alguno del 3 digamos, a ver. Em, Uno de referencia sirve. sí, sí. Eh, En el 3 lo que tenemos que empezar suponiendo es que tenemos una matriz simétrica definida positiva. Se define la norma bajo esa matriz de un vector como la raíz cuadrada de x traspuesta por a por x. Esta probablemente ya la recuerdan de cuando hacíamos los ejercicios de normas. Y se define x estrella como la solución de a por x igual a b. O sea, a la menos 1 por b. O sea, esa operación se puede hacer porque a es simétrica definida positiva. ¿Sí?
Y entonces tenemos esas dos funciones, la f1, la f2, la f3. Y lo que hay que hacer es calcular el gradiente de cada función. Vamos a tratar de hacerlo capaz que para la 3 porque es un poquito la más capaz que intuitiva. Bien, ahí está debe estar el link por ahí. Ahí les pongo para que puedan editar cualquier cosa. Y voy a copiar el ejercicio. Bien, entonces yo creo que arrancaría viendo la F3. La F3 de X, que para nosotros es un medio de X transpuesta por A por X menos X transpuesta por B. Em, ¿Alguien sabe cuál es el resultado de sacar el gradiente de esto? Capaz que alguien alguna vez se los dijo o se lo tiró por la ventana. El gradiente, las derivadas de las componentes, es un vector. Sí, pero ¿alguien les dijo exactamente cuál es el gradiente de esta función? No, a mí no, por lo menos. ¿Alguien quiere adivinar? ¿Quiere tirar una...? El gradiente, como dijiste, es un vector. ¿Alguien quiere atreverse? ¿El dual? ¿Qué sería el dual? Ok. La solución de esto es A por X menos B. ¿Sí? Y ahora deberíamos ver por qué. Entonces, como dijiste vos, Claudio, vamos a hacer tal cual eso, ¿no? Nosotros lo que queremos tratar de calcular es el gradiente en F3 de X para cualquier Y, ¿sí? O sea, para cualquier coordenada. En particular, podemos empezar con la 1, la que queramos, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Digamos, esto sería entonces derivar con respecto a XY la F3, ¿no? Sí, que esto sería lo mismo que derivar con respecto a XY un medio de X transpuesta por A por X menos X transpuesta por B. Sí, entonces, bueno, primero que nada, podemos separar las que son las restas, ¿no? Entonces, podría ser con respecto a X sub Y, acá me faltó el X, eh, sería un medio de X transpuesta por A por X menos la derivada con respecto a XY de X transpuesta por B. Bien.
Entonces, capaz que nos conviene agarrar el que parece más sencillo a simple vista, ¿no? Vamos a ponerle colorcitos, capaz. Esto va a ser el asterisco celestito y este va a ser el asterisco rojito. Y vamos a tratar de hacer el rojito. Eh, entonces, ¿qué es X transpuesta por B? Y el producto de los XY contra los BY lo sumo. Exacto. Muy bien. Entonces, esto normalmente, como estamos usando el I, lo quiero dejar más o menos fijo, entonces básicamente tenemos que hacer esto, ¿no? Vamos a empezar con un J. Entonces esto va a ser XJ por BJ. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué significaría hacer la derivada con respecto a XY? Y que me queda la coordenada B sub I. Exacto. Muy O bien. sea, derivo todos los miembros y Eh, bueno. Exacto, claro. Básicamente, el único que yo puedo mover es el I y los otros los tomo básicamente como constantes. Por lo tanto, lo único que me sobrevive es el B sub I. Entonces X transpuesta por B. Eh, la derivada, perdón, con respecto a XY. A XY. De esto es igual a B sub I. O sea que, más o menos, por ahora venimos bien, ¿no? Que menos B sub I es justamente la coordenada I de esta parte. O sea, ahora lo que nos queda ver es la otra parte que es un poquito más pesada. Em, bien. Nos vamos a tener que ir a otra hoja, supongo, porque ya no queda mucho espacio. Tampoco queda Perdón, mucho tiempo. Sí, el gradiente me tiene que quedar A por X menos B. O sea, ¿a eso queremos llegar? exacto. Mi Ah, afirmación es esta. Exacto. Mi afirmación es que es eso. ok, ¿Sí? no sabía dónde. Bien, Y ahora los quiero convencer de eso haciendo la demostración. Eh, bien. Ahora esta sí va a ser un poquito más pesada, ¿no? ¿Qué significa hacer esto? Ah, no, tengo. ¿Qué sería hacer esto? Esto va a ser como una suma complicada, ¿no? Eh, tengo que hacer la sumatoria de k igual a 1 hasta n de, para nosotros sería x sub k por lo que podemos definir como a por x sub k, ¿no? Que entonces ahora podemos tratar de ver entonces qué significa hacer a por x sub k, ¿no? Entonces esto sería de vuelta la sumatoria de esta, de k igual a 1 hasta n, de los x sub k por lo que ahora va a ser una sumatoria de j igual a 1 hasta n de a sub kj por xj. ¿Sí? ¿Eso lo ven? ¿Alguien se perdió en el camino con eso? Digamos que este es el hecho más importante, digamos. Pero esto es todo por definición. ¿Sí? No estoy haciendo nada súper extraño. Básicamente yo lo que quiero sacar es el elemento K de este producto, es agarrar la fila K de A y multiplicarla por hacer producto interno con el X. Claro. Buenísimo, Agustín.
No, sí, entendí. Nada más Bien. que... Joya. Y ahora donde se empieza a enquilombar un poco la cosa, ¿no? Pues básicamente, yo lo que puedo hacer incluso es sacar todo esto, ¿no? Sí, ahora, ahora tengo que derivar esto con respecto a Kiji. ¿Qué me va a sobrevivir acá? Y algún xy al cuadrado. Ujú. Lo que no me queda claro es cuáles son los elementos de la matriz que la multiplican, digamos. Sí, ahí está, ahí está el tema, ¿no? Em, y entonces, capaz que a veces lo que nos conviene ver es si quizá haya alguna otra forma de hacerlo, pero me parece que básicamente ahora nuestro laburo es tratar de encontrar eso. O sea, este triangulito verde, me gustaría tratar de derivarlo con respecto a aquí sí. Y bien, entonces ahora medio que nos vamos a tener que poner a encontrar los XYs. Ah, mm. Entonces nosotros vamos a tener que elaborar cuando esto sea XY, lo de la izquierda, o cuando esto sea XY, ¿no? Después nos olvidamos. Entonces, a esto, bien, veamos qué pasa cuando K es igual a I, ¿no? Cuando K es igual a I, lo que nos va a quedar es que el K se va, ¿sí? Y no, lo que nos sobrevive básicamente es esto, ¿no? AIJ por XJ, ¿sí? Eso cuando hacemos por izquierda. Y cuando hacemos por derecha, básicamente lo que estamos haciendo es K igual a 1 hasta N de A. Perdón, X K por A K I. ¿Sí? Y eso es en realidad lo que nos queda. ¿Sí? Digamos que un detalle importante en realidad es qué pasa cuando justo los dos son lo mismo, ¿no? Y por esa razón es que yo pude hacer esta separación, de llevarme uno para un lado y uno para el otro. O sea, ¿qué pasa cuando yo hago, o sea, el problema, el que nos puede llegar a ser un O poquito sea, más problemático es este, ¿no? el xy cuadrado sub y. Sorry, exacto. Uh, exacto. Claro. Este es lo mismo que a sub i al cuadrado, por xy cuadrado, pero su derivada, con respecto a xy, es dos veces a sub i por xy. ¿Sí? Y se va uno para acá y uno para acá.
Entonces, esa derivada es exactamente lo que estoy haciendo ahí, esa suma. ¿Qué otro hecho puedo usar ahora? ¿Qué otra cosa interesante sé de la A? ¿Es definido positivo? ¿Semi o? Es simétrica, pero bien, estaba por ahí cerca. Simétrica. Exacto. Entonces, esto que está a la derecha es lo mismo que lo que está a la izquierda. ¿Sí? Claro, es 2 veces eso y por eso me queda el 1/2 ahí para cancelar y bueno. Exacto. Esto es 2 veces A por X. A sub. Esto sería la fila I, ¿no? Esto sería la fila I de A sub X. O sea, esto es 2 veces A por X sub I. ¿Sí? Y entonces, gracias a todo esto, llegamos al final, ¿no? O sea, básicamente ahí lo que nos queda es que luego la derivada con respecto a xy de f3 de x es igual a 2 sobre 2, porque nos quedaba el 1/2. ¿Se acuerdan que nos quedó ahí medio colgadito? De a por x menos b sub i, ¿sí? Que es igual a por x menos b sub i para todo i. Entonces, por lo tanto, el gradiente de x es igual a por x menos b. ¿Sí? ¿Me siguieron? Capaz que esto lo hice un poco rápido, pero si básicamente se ponen a cazar, en teoría lo que estamos haciendo, capaz que un buen ejemplo es probarlo con 3, ¿no? N igual a 3. Casen alguno, el 1 capaz, y lo van a encontrar y les va a quedar intuitivamente cómo hacer esta sumatoria. ¿Me siguieron más o menos? ¿Alguien no lo convenció? ¿Algo? Sí, sí, se entiende. Bueno, gente. Y bueno, terminamos por hoy. Traten de hacer entonces el A y el B de este. Y yo ahora pronto les mando entonces un formulario, así de última me tiran cuáles ejercicios quieren que vayamos haciendo el miércoles del 6. Así seguimos avanzando. Dale. Nos vemos, gente. Bueno, profe, gracias. Nos Nos vemos. vemos. Buen fin de. Buen fin Chau, de. chau. Profe. Chao, chicos. Chao, profe. Nos vemos bien. Te escucho re bajito, Mati. Que tenemos el configurado el micrófono ahí se escucha mejor. Ah, está. Sí, sí. Al final no me. ¿Cómo es? No sé si querés cortar la grabación primero. ¿No corté? Me Ah, parece mira, que no está corté. grabando.